Evangelizar en el nombre de Jesús, predicando al Señor. Buscar la renovación de los corazones, porque hemos visto que las revoluciones tampoco son solución. Las revoluciones violentas lo que provocan es mucho más caos, provocan mucha más sangre, mucha más muerte, y los que suben muchas veces al poco tiempo se enriquecen y se convierten igual o en peor, se convierten en personas iguales o peores que aquellos que gobernaban antes. No son solución las revoluciones. La auténtica solución es el cambio radical de los corazones de nuestras gentes en nuestros pueblos. Y para eso hay que predicar la palabra, para eso hay que evangelizar, para eso hay que orar, para eso hay que estar por todas partes manifestando al mundo que hay un Señor grande y maravilloso, de corazón infinito, de amor infinito, de justicia infinita, que es el Señor, y que hay que doblar rodilla ante ese Dios y renunciar a la maldad, renunciar al pecado, renunciar a la corrupción, renunciar a la injusticia, renunciar a todo aquello que sea dañar al prójimo, renunciar a la codicia, renunciar a la avaricia, renunciar al pecado. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, como hacemos hoy ante la injusticia y la pobreza. Despreciado, lo tuvimos por nada, como en este sistema se tiene por nada a los que no tienen nada. En este sistema, tal como vivimos hoy, solamente vale el que tiene. Solamente vale el que tiene. Y esto es totalmente antievangélico, porque toda persona vale por sí misma, por ser hecha a imagen y semejanza de Dios, por ser portador de Dios. Toda persona vale en sí misma porque está hecho a imagen y semejanza del Señor. Y toda persona en sí misma representa la gloria del Señor. Y no puede ser etiquetada y puesta a un margen porque no tiene dinero. Los cristianos debemos ser una fuerza de choque espiritual, en donde promovamos esta manera nueva de ver a la gente. Tú vales por lo que eres y no por lo que tienes. Y hacer que la gente se sienta que vale y que no le baje la cabeza a nadie y que no sienta complejo porque no tiene. Es parte de esta revolución espiritual en donde los evangelizadores debemos ir promoviendo entonces una mayor autoestima en la gente. Nos toca a la iglesia porque nadie más está capacitado para hacerlo, por lo que veo. Nos toca a nosotros, de manera clara y profunda, hacer que nuestro pueblo comience a quererse, a valorarse y a estimarse. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara. Despreciado, lo tuvimos por nada. Versículo 4. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. En el momento en que Cristo Jesús está muriendo en la cruz, la teología, diríamos, que manejaban los que tenían el poder religioso, les avalaba la siguiente tesis: este muere como muere, abandonado y fracasado, porque Dios no está con él. Hemos triunfado, teníamos razón, este no viene de Dios, miren cómo está acabando. Pues todavía hay gente hoy que piensa así, que me va mal porque Dios me ha castigado por algo, que a este le va peor porque Dios lo abandonó. Y no es cierto, porque si fuera cierto, 3/4 partes de la humanidad han sido abandonadas por Dios.
y no han sido abandonadas por Dios. Han sido abandonadas por otros seres humanos que por codicia y avaricia han querido tener todo para ellos. Y se llaman cristianos y no lo son. Este es el problema de la cultura de la muerte, donde además nos creemos que porque tenemos, Dios nos bendice. Y algunos hermanos separados mantienen esta teología de la prosperidad que es dañina, donde también dicen lo mismo: Dios te bendice si tienes muchos bienes, y a más bienes, más aporta a la iglesia, y más Dios te bendice y te va a dar más bienes. Y si los bienes se te van, es porque tú pecaste. Mentira, no es cierto. Que yo conozco tanta gente pobre, pobrísima, que son santos, santísimos, bendecidos por el Señor con su presencia santa, y que viven en una paz profunda. Viven en comunidad y en comunión con la gente de sus aldeas y pueblos, y entre ellos en su familia, y que son gente honrada y decente, y quizás nunca van a calzar zapatos, están en sus sandalias o alpargatas, y son gente tan buena y tan santa. No caigamos en la trampa de creer que porque uno tiene dinero es bendecido por Dios. Uno es bendecido por Dios si es pobre de espíritu, si es manso de corazón, si está sediento de justicia, si es pacífico, si tiene un corazón limpio y si es perseguido por la causa del reino. Bienaventurado todo aquel que es manso y pobre de espíritu. Bienaventurado todo aquel que es misericordioso, dice el Señor. La plata nunca debe ser nuestro fin. Es un medio para vivir, pero nunca el fin de nuestra existencia. Todo se va, todo se acaba. Solo prevalece y solo queda Dios nuestro Señor, el reino y la vida eterna. Aleluya. Y el Cristo Jesús, en esa forma en que estaba muriéndose, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores. Versículo 5: fue traspasado por nuestras rebeliones, fue triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Con esa forma de vivir esa pasión y de morir, Cristo nos salvó cargando con el peso de nuestras culpas. Y fue una muerte terrible, dolorosa, en la cruz. Ahí está Él, muriéndose, pagando el precio de nuestro rescate. La multitud ya no grita como antes. Han escuchado sus santas palabras, pero al final, dice Marcos, que pegó un fuerte grito que todavía resuena hoy en la humanidad. Y repito, es el grito de los que tienen hambre, de los que se mueren por desnutrición. Es el grito de multitudes que saben que esta tragedia que están viviendo no es porque Dios lo ha querido, sino por culpa de la avaricia y codicia nuestra, y porque vivimos en un sistema injusto, antievangélico, en un sistema que no es querido por el Señor, en un sistema que está ofendiendo al Cristo Santo que murió por nosotros. Es un sistema que tiene que ser evangelizado, y por eso pedimos a la gente buena y preparada de nuestros países que se metan en política. Necesitamos más cristianos, más gente buena, honrada,
que se meta en política, que influyan desde el Evangelio en las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestros países. Y pedimos también a los empresarios de toda América que trabajen más por el pueblo, que no solamente piensen en su bolsillo, sino la mayoría de la gente que necesita buenos empleos. Y a los gobiernos también que inviertan más en educación para preparar mejor a nuestros pueblos, hacerlos competitivos, y que mejoren los sistemas de salud y de vivienda. Eso lo pedimos los obispos, eso lo pide la iglesia y lo exige, eso lo pide Dios. Por eso hay de aquellos que cuando venga el juicio final se encuentren con un juicio en donde la verdad se va a saber, y en donde ellos, humillados, avergonzados, caerán de rodillas pidiendo perdón a Dios por todo el mal que hicieron obedeciendo a su egoísmo. Pero ya será muy tarde. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Versículo 6. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Por culpa mía, por mi pecado, por su pecado, por el pecado nuestro, por el pecado social, el pecado ambiental, por el pecado de los políticos, de los empresarios, por el pecado nuestro también a veces como obispos, como sacerdotes, que no reaccionamos ante este dolor de la gente y seguimos centrados solamente en nuestras liturgias, que son importantes, por cierto, pero hay que abrirse más al dolor de Cristo, 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 que está ahí en nuestras calles clamando por justicia. Maltratado, aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Ahí está Jesús, viviendo sus últimos momentos, pensando que su muerte iba a salvarnos a todos, pero también pensando en que como cristianos no íbamos todos a obedecerle a Él, pensando en las sucesivas guerras que se han dado en la humanidad, en este reguero de sangre que continúa, pensando en toda esta situación en donde la gente cada vez es más pobre y huye a Estados Unidos desesperadamente, pensando en nuestro egoísmo y en nuestra avaricia y codicia, pensando en grupos que se comen todo y no dejan nada a los demás que son sus hermanos, pensando en los Lázaros que están ahí pidiendo desesperadamente algo de lo que caiga de la mesa de aquellos que tienen todo, las migajas. Lázaro con los perros intentando coger algunas de las migajas que caían de la mesa del rico Epulón, pensando en las cárceles, pensando en esta comedia en donde aparecemos como buenos pero somos malos, pensando Jesús en el momento en que está muriendo. Ahí está Él viendo el drama de la humanidad, la prostitución, la pornografía. Ahí está Cristo Jesús doliéndose de aquello que ha pasado y de lo que seguirá pasando, pero aún así Él dio la vida por ti y por mí. Aún así ha intentado salvarnos y nos abrió las puertas del cielo. Ahí está Él muriendo por ti y por mí, y no importa lo que hayas cometido. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Recuerden ustedes, políticos, empresarios, recuerden ustedes cualquiera de aquellos que han estado dañando al pueblo con la droga, con el licor. Recuerden ustedes que trafican personas. Recuerden lo que promueven la prostitución. Que está la parábola del hijo pródigo, y que todos tienen una oportunidad de cambio, que Dios no le va a cerrar las puertas del cielo a nadie,
que aún el más grande pecador